Voy a hablar de la proyección básica AP axial, que cuenta con un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. La posición del paciente es en bipedestación o en decúbito supino. La posición de la estructura, el eje longitudinal de la columna cervical, paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural o con la línea media de la mesa. Extensión moderada de la cabeza hasta que el cuerpo de la mandíbula quede a la misma altura de la base del cráneo. Ángulos mandibulares a la misma altura. El rayo central va dirigido con una angulación cefálica entre 5 a 10 grados a la vértebra C4. En los criterios de evaluación deben ser claramente visibles desde la base del cráneo hasta la unión de la C7 a la T1, los cuerpos vertebrales C3, C4, C5, C6, C7 y T1. Los cuerpos mandibulares de la base del cráneo superpuesto con atlas y axis, los espacios de los discos intervertebrales abiertos, las apófisis espinosas equidistantes con los pedículos, la tráquea superpuesta con esófago cuando no hay trauma en la columna cervical y tejido blando. En la radiografía resultante podemos evidenciar los cuerpos vertebrales de la quinta vértebra cervical inferiores a la segunda o tercera vértebra dorsal superior, la articulación uncovertebral después de C3, la apófisis transversa y articulares superpuestas, los espacios interpediculares, los espacios intervertebrales. Esta proyección también se utiliza para mostrar la presencia o ausencia de las costillas cervicales y por último podemos evidenciar la articulación oncovertebrales. Empezamos con la proyección PA, postero-anterior. El tamaño del chasis utilizado normalmente es de 35-43 longitudinal. El rayo central va perpendicular más o menos al nivel de la T7 y en pleno plano sagital medio. La posición es bipedestación, decúbito supino y los criterios de evaluación deben estar los pulmones completos, desde los ápices hasta los ángulos castofrénicos, el corazón debe verse claramente delineado, la tráquea debe ser visible y centrada, las clavículas deben estar simétricas y las escápulas fuera del campo pulmonar, tanto como sea posible, para tener una buena visualización. Esta es la radiografía resultante de una postero anterior y el foto tomada por mí, es un poquito más abajo del punto, pero bueno, ahí se tomó. Hola, mi nombre es Laura Martina Caicedo Quisedo y vengo a darles un poco sobre el abdomen. Bueno, el abdomen es una porción del cuerpo que está situado entre el tórax y la pelvis, que aloja las vísceras del aparato digestivo y gran parte del urogenital. Hoy vengo a hablarles de las proyecciones, tamaño del chasis, el rayo central, radiografía resultante y criterios de evaluación. Bueno, el abdomen. La posición del paciente para una radiografía de abdomen sería de decúbito supino, bipedestación y decúbito lateral izquierdo, entre otras como la que se puede utilizar, que se da aquí en la imagen, para tórax abdomen, bipedestación. Proyecciones básicas. Las proyecciones básicas que podemos encontrar en una radiografía de abdomen es anteroposterior en decúbito supino, anteroposterior en bipedestación y decúbito lateral en rayo horizontal. Proyecciones adicionales, proyección posterior y proyección oblicua. Rayo central, bueno, proyección AP se dirige hacia la línea central, aproximadamente a nivel de la cresta ilíaca. En la proyección AP en bipedestación también se debe colocar el rayo central direccionado hacia la cresta ilíaca, pero más ligeramente centrarse en lo más alto del diafragma.
En la proyección de cúbito lateral, con rayo horizontal se dirige horizontalmente hacia el flanco del abdomen, alineándose con la línea media a nivel de la cresta ilíaca. Esta es una radiografía resultante en una proyección de AP de abdomen. Criterios de evaluación para la toma de una radiografía de abdomen. El rayo central debe estar correctamente alineado según la proyección. La imagen debe mostrarse en el área central del abdomen. El paciente debe estar bien alineado en la posición deseada. En proyecciones laterales se deben verificar el paciente está en posición completamente lateral sin rotación. Se deben visualizar claramente los órganos del abdomen. La exposición debe ser suficiente para que las estructuras no sean ni tan oscuras ni tan claras. El tamaño del chasis es 35 por 43, 14 por 17 pulgadas, que comúnmente es la que más se utiliza para las proyecciones AP en decúbito supino. El 24 por 30 centímetros o 10 por 12 pulgadas pueden ser utilizadas en proyecciones específicas del abdomen, y 18 por 25 centímetros, 8 por 12 pulgadas para estudios focalizados de abdomen. Cordial saludo, mi nombre es Kevin Lozano, estudiante de la tecnología en radiología de imágenes diagnósticas, y en este video les estaré hablando sobre un protocolo de columna lumbar. Tenemos este tipo de protocolo que es una AP de columna lumbar, donde vamos a ubicar al paciente en posición de cúbito supino sobre la mesa. Debemos alinearlo en plano sagital, el medio del cuerpo con la línea media de la mesa. También, si el paciente lo tolera, se le flexionan las extremidades inferiores para que la espalda quede en total contacto con la mesa. La radiografía resultante se le tienen que aplicar ciertos valores. Recordemos que es una proyección de columna lumbar AP antero-posterior. Tenemos un tamaño de chasis de 30 por 35, o bien puede ser también de 35 por 43 longitudinalmente. Tenemos unos paradores de 80 kb, de MA200, de 16 MAS. Decimos que el rayo central va dirigido a la tercera vértebra lumbar en el chasis de 30 por 45, o en la cuarta vértebra lumbar en el chasis de 35 por 43. Se le deben de dar ciertas instrucciones al paciente al momento de tomar la radiografía, que es suspender la respiración durante la exposición. En cuanto a sus criterios de evaluación que vamos a ver dentro de la radiografía, vamos a ver los cuerpos vertebrales, que deben observarse sin ningún tipo de rotación. Esto se puede comprobar por la posición central de las apófisis espinosas sobre los cuerpos vertebrales, y por la longitud idéntica de las apófisis transversas que se encuentran a los lados laterales a cada lado de las vértebras. Cabe aclarar que si el paciente presenta algún tipo de escoliosis, los cuerpos vertebrales sí o sí van a quedar rotados en la imagen radiográfica. Muchísimas gracias por prestarme atención para este protocolo. Hasta un próximo video. Sobre el protocolo de la proyección básica lateral del sacrocoxis. Para realizar esta radiografía se necesita seguir unos pasos, y a eso se le denomina protocolo. Primero se debe posicionar al paciente para tener la estructura a estudiar en la posición correcta. En este caso, el paciente debe estar en decúbito lateral, con las caderas, rodillas y codos flexionados, mientras que la pelvis y el resto del cuerpo se encuentran en una posición lateral verdadera. Debido a la postura, puede llegar a ser incómoda para algunos pacientes, por lo que se recomienda colocar una almohada debajo de la cabeza y otra entre las rodillas. Seguimos con la proyección. Como dice el nombre, el protocolo se llama proyección lateral del sacrocoxis.
y luego se precisa de un chasis de tamaño de 24 por 30 centímetros o de 10 por 12 pulgadas, de manera que se abarque toda la zona a estudiar. Respecto al rayo central que incide perpendicular al chasis, aproximadamente a 10 centímetros por debajo de la cresta ilíaca y 5 centímetros delante de la línea media del cuerpo. Siguiendo esos pasos se obtiene esta radiografía, como se puede observar en la imagen a la derecha, y como criterios de evaluación se visualizan las estructuras con claridad, sin sobreexposición. Respecto a la estructura, las apófisis espinosas deben estar equidistantes de los bordes laterales del chasis. Se visualiza el sacro y el coxis en una visión lateral, junto con su articulación sacrocoxigia, alineados horizontalmente sin inclinaciones. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.